Muy buenas a todas y a todos, y aquí estamos con una segunda sesión de entrevistas a la luz de una bombilla, porque la primera funcionó pues medianamente bien y yo pues me sentí cómodo y dije, pues lo voy a seguir a ver hasta dónde llega mi vagancia infinita. Y hoy he traído a Noemí Blanch. Muy buenas, Noemí. Hola, no he escrito un libro, ¿eh? O sea, yo no sé si sea requisito para venir, tengo una luz mala, que parece una bombilla, pero no he escrito un libro. Pero, ahora toca la presentación. ¿Quién es Noemí Blanch? Pues Noemí Blanch es consultora en habilidades, poder del juego e igualdad. Además, es profesora del taller de competencias en el grado de psicología de la Universidad Abad Oliva. Pero no podía quedarse allí, y también es profesora del módulo de Playful Learning en IEBS Business School. Además, es agente de igualdad por la Salle de Barcelona y actualmente está cursando un máster interuniversitari de disciplina acadèmica, Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania por la Universitat de Barcelona. Tiene un blog al que a todas y todos os recomiendo encarecidamente asistir, que es www.noemiblanch.com, y además, y esto es lo más importante para mí y lo menos importante para ella probablemente, es una de mis mentoras y una persona que admiro bastante, aunque no haya escrito un libro. Aunque eso ya queda para cosas entre Noemí y yo. Así que me hace mucha ilusión traer a Noemí a este espacio para hablar de juego, de aprendizaje basado en juego, de ludificación y de lo que, como ella denomina y ella me enseñó a mí, el poder del juego. Un gusto, Noemí, tenerte aquí. Pues muy bien. ¿Te has olvidado cuando has dicho lo más importante? Digo, ay, ahora va a decir lo bonito. Amiga, espero. Sí, eso son la mentora queda regulero, pero amiga... No, pero es mentora. Hay personas que yo quiero que pasen por aquí, de las que yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho, y además son personas pues como Noemí que me gustan especialmente porque dicen las cosas como ellas las piensan y como son, ¿no? Es el, dentro de todo de tengo que medir muy bien mis palabras por si acaso, pues a mí me gusta mucho ese de yo digo las cosas como creo que son, con educación y con respeto, porque yo soy muy de buenismo bien, pero creo que hay que decirlas, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho a crecer personas como Noemí. Entonces vamos a intentar ser un poquito más recatados en esta entrevista para que no se vaya de la hora, y vamos a empezar con dos preguntas que voy a hacer a todas las invitadas e invitados. Si yo tuviese, o si Noemí Blanch tuviese que definirse con 3 juegos, ¿cuáles serían? Dixit, sin duda. ¿Por qué? Porque es el juego, yo te diría que es el juego en el que yo entro y me enamoro, y aparte Dixit es muy bonito, que yo soy de las que compro juegos por bonito, y despierta la creatividad y te permite ver el mundo de muchas maneras. A mí las cartas de Dixit para mí son fondo de armario porque representan eso, ¿no? Representan imágenes bonitas, como oníricas, no este mundo tan real que desgraciadamente tenemos, y te permiten muchas interpretaciones. Luego te diría que los Lego, yo era muy fan de Lego y Playmobil, pero como juego me quedo con Lego por esta posibilidad de inventar cosas. Yo recuerdo una casita de Lego y la primera vez yo hice aquello de voy a hacer la casita como toca. Y luego disfruté mucho más haciendo la casita como no tocaba, que es un poco mi manera de ver la vida, ¿no? Tienes un montón de piezas y hay una manera estándar que te dicen que funciona, pero luego investiga. Entonces, en ese sentido, el Lego me parece maravilloso. Y un tercer juego para definirme. A ti, a Noemí. A mí, espera. Ostras, pues supongo que uno de estos de... Es que no sé ni cómo se llama. Uno de a la huelga, un feministas, vamos a liarla. La gente que me conoce poco, que me conoce solo por redes, sabe que yo soy muy de poner FOC, que es una manera como muy reivindicativa. Yo creo mucho en la necesidad de cambiar el mundo y en hacer cosas en pequeño y en grande. Entonces, un juego que cambie el mundo, pues igual el Monopoly original.
¿no? Que estaba hecho para eso, para demostrar que el mundo tal y como está no es una buena idea. Y la gran prueba es que el capitalismo se lo quedó y lo transformó. Pues mira, me quedo. Monopoly original, Lego y Dixit. Nunca me lo había planteado. Gracias. Fantástico. Y además es maravilloso porque con el Dixit vemos la belleza de las cosas y cómo nos pueden inspirar para construir imágenes, recuerdos y proyecciones. Con el Lego construimos, deconstruimos y dejamos a la creatividad a su libre albedrío. Y con el Monopoly original o con cualquier juego ideado, que además el Monopoly original estaba diseñado por una mujer en inicio con un plan, vemos cómo los juegos, por desgracia, también pueden tener un lado oculto. Del que quizá podamos hablar en la entrevista de hoy. Sí, sí. Muy bien. Una vez que hablamos de los 3 juegos que te definen, la segunda pregunta, si tuvieses que elegir 3 juegos que definieran tu trabajo actual, ¿cuáles serían? Mi trabajo actual, pues coincidirían mucho, porque me dedico a iba a decir a inspirar a la gente, pero esto es de un pedante de narices. Me dedico a dinamizar espacios para que la gente reflexione. Y en ese sentido, mira, para cambiar, te diría que un juego que lo he usado, pero que tiene muchas más posibilidades, es el Sospechosos Inhabituales. Porque el Sospechosos Inhabituales es un juego que en sí mismo permite trabajar muchas cosas, por ejemplo, prejuicios de género, que es una de las cosas para lo que lo utilizo. Y además es un juego de estos de las cartas te permiten trabajar muchas cosas, con lo cual sería un fondo de armario. Sospechosos porque trabajo género y cosas. Más, estoy mirando, algún Legacy, pero no he encontrado un Legacy que me guste mucho. De hecho, aquí detrás tengo el Pandemic Legacy cedido por Eloy para trabajar en un proyecto. Y tengo el Fortaleza, que además lo compramos juntos, no sé si lo recuerdas. Sí, me acuerdo, sí. Con lo cual yo creo que esta idea de Legacy, esta idea de diseñar cosas que permitan a la gente entrar poco a poco, ¿no? Una mezcla, una mecánica fortaleza Legacy, es decir, de hacer que la gente construya en sí mismo, con lo cual igual el White Box, ¿sabes la White Box? Sí, la conozco. Entré en el Kickstarter hace tiempo. Algo que permita que la gente cree y que vaya entrando poco a poco en el mundo de los juegos. Y un tercero debería ser algo de caos, porque mi vida ahora mismo es muy caos. Mira, te lo voy a... Similo. Similo, pero porque me ha salvado las formaciones online. Pero aún así tú las llevas extremadamente preparadas siempre. Sí, me ha salvado, quiero decir, claro, yo en marzo, primero me dijeron, Noemí, no vas a dar cursos, vale, me digo otra cosa. Y en abril, mayo la gente dijo, ¿y si lo retomamos todo? Y claro, desde entonces he hecho 2 sesiones presenciales y todo lo demás online. Y claro, explicar a la gente que se ponga a jugar y a tocar juegos cuando no están acostumbrados a jugar para que analicen y a partir de ahí creen cosas no es fácil. Entonces he tenido muchas ayudas. El Print and Play de Asmodee es una maravilla porque me ha permitido hacer timeline. Un juego que creó Cristian Negra también. Pero el Similo y el Twins son fantásticos porque haces una foto y a partir de ahí puedes jugar. Y son juegos muy transformables. Con lo cual Similo y Twins para explicar a BJ me han venido muy bien. Genial. Y con 2 preguntas, mira lo que me enrolló. O sea, no. Era 3 y ya... Espera. Pues ahora viene la tercera. Bueno. Vamos a empezar en el ajo. Noemí es consultora y es formadora y es profesora del uso de juegos en entornos de aprendizaje y motivacionales, ¿no? Entonces, yo tengo la primera pregunta preparada para ella, ¿vale? Venga. La primera pregunta va con un prólogo, porque Noemí ya me conoce un poco y yo necesito dar contexto, ¿no? Bueno. Aprendizaje basado en juegos, ludificación, gamificación, game-based learning, diseño inspirado en juegos, escape room, breakout, playful learning, game thinking, Agramenauer in the house. Se nos ha ido esto de las manos, Noemí. ¿Hay alguien al volante ahora mismo o son un conjunto de términos orbitando alrededor del juego que cuasi se lo han comido con patatas? Bueno, creo que mi respuesta es evidente. A ver, esto tiene que ver con, y lo hablabais el otro día con Flavio,
y yo he vivido un recorrido que creo que hemos compartido un poco porque al haber pasado por el máster, y es que llegas y al principio es gamificar, no es jugar. Y es casi como un orgullo, que esto no es jugar, jugar es tal, perder el tiempo, tal y cual, boom, boom, no, gamificar no es jugar. Y yo ahora digo gamificar no es jugar, pero precisamente poniendo el orgullo en el juego. Es decir, yo creo que todo esto, y aquí creo que hemos de ver a gente, y también compartimos mentor y admiración por gente como Inma. Es decir, Inma Marimba, pero empezó Inma 25 años hablando del poder del juego. Y de repente hace 8, 7, 6, 5, diría que más 8, dice, no, es que ahora has de decir que gamificas para que la gente te haga caso. Y yo recuerdo la primera vez que Inma dijo, esto de ordenarnos, yo lo hacían las monjas, te ponían de la lista para atrás, nos daban medallas y nos daban una banda. Inma dijo, si yo tantos años para acabar aquí, entonces yo me acuerdo mucho de las palabras de Inma, porque creo que todo esto va de reclamemos el poder del juego, es decir, adoremos. Si esto fuese una religión, entonces yo no estaría, pero si lo fuera, es decir, ¿cuál es la esencia mágica? ¿Qué es lo que tenemos entre manos? El juego. Y a partir de ahí, simplemente nos quedamos quietos y dejamos que la gente juegue, o entendemos cómo usar eso con un objetivo, o entendemos cuáles son las palancas y los elementos que hay ahí y nos lo llevamos a ese entorno. Entonces estamos hablando de juego, poder del juego, hasta que no encontremos un marco que nos una a todos, que ya estaría bien, que empezásemos a hablar de lo mismo, al menos unos cuantos y unas cuantas. Entonces es eso, el juego. Hace años esto de jugar estaba mal y nos inventamos palabras. Riesgos, pues muchísimos. Que yo vengo de recursos humanos, yo acabé en gamificación, en lo que entonces era gamificación, porque si yo volvía a escuchar cosas como resiliencia, asertividad y alguna cosa más, iba a empezar a pegar a la gente. Team building, me encanta esa palabra. Pese a lo que parezca, yo no soy nada violenta. Entonces yo dije, no, o sea, porque además yo me lo creía, y yo hablo de residencia y hablo un montón de cosas, y te das cuenta de cómo eso el sistema lo ha pervertido. La famosa zona de control o las famosas áreas de responsabilidad, que yo las explicaba y me lo creía, lo dejo de hacer porque se han convertido en una herramienta de control del sistema. O sea, y esto ha pasado también con la... O sea, que Globo es gamificar, pero. O sea, Globo es explotación laboral, punto. No, es que estamos premiando a la gente para que se mate. O sea, ¿por qué? Porque nos hemos quedado... Pepe sabe que lo cito, yo pongo su definición de gamificación y como soy así de chula, le he quitado una palabra y se la he corregido porque yo lo valgo. Pero es verdad, es decir, es que nos hemos quedado con que nos llevamos los elementos, ¿vale? Si nos llevamos los elementos y nos olvidamos del corazón, de la esencia, de los valores, de lo que hace poderoso el juego, creamos Frankenstein. Y podemos tener debates como que técnicamente, según determinadas definiciones de gamificación, Globo gamifica y el gobierno China gamifica. Pues a mí me borran y me callo. No, si no es cuestión, y esto ya seguimos con las preguntas abiertas y todo. Yo he de reconocer que de un tiempo a esta parte, y no hablo de semanas, sino los que me conocen hablo de quizás llega a un año y pico, yo detesto los puntos. O sea, creo que es algo que detesto enormemente. No puedo con ello. Pero no solo eso, detesto los caminos rápidos. O sea, yo llevo dedicándome a esto en exclusiva, y cuando digo exclusiva es que es mi profesión, dando clases en alguna universidad, pues como Noemí, lo mismo que Noemí. Y además llevando proyectos acá, pues vamos, lo que viene siendo lo mismo que Noemí, pero peor. Yo me dedico a esto. Pero en el blog. Y sí que me doy cuenta que requiere esfuerzo. Y creo que la ludificación, porque hablé con un doctor, espero que el mes que viene venga otro doctor al cual admiro muchísimo. Pero el mes anterior vino otro doctor y le pregunté si era gamificación o ludificación. Yo digo ludificación, pues bueno, a quien le guste bien y a quien no, pues que no lo vea. Yo creo que la ludificación, la gente, los seres humanos, las personas,
es una gran adaptación como método rápido, porque no requiere esfuerzo. Y mi pregunta es, y esto es una pregunta con trampa, Venga. ¿a jugar se aprende y se olvida? ¿Se olvida uno de jugar y tiene que volver a aprender a jugar para ludificar o gamificar o utilizar aprendizaje basado en juegos? ¿Hay que volver a recuperar el juego que hemos perdido? ¿O el juego es una cosa libre que todo el mundo sabe jugar y que nadie se ha olvidado de jugar? Ahora voy a la pregunta, pero un previo. En la pelea original, evidentemente, si lo hubiésemos llamado ludificación, podría ser el paraguas que engloba todo, porque ludificación viene de ludus, y ahí sí que podríamos estar hablando del poder de lo lúdico. Yo no digo ludificación, entre otras cosas, porque he decidido hacer boicot a la RAE. Porque hay una institución que dice que es que el plural no es para nada, no supone discriminación de género alguno. Pérez Reverte y compañía, jubilaros o iros a una isla y dejadnos vivir. Noemí, focus, que se nos va. No, por eso. Iba lo del ludus, porque sabes que nunca iré en el equipo de Pérez Reverte. No, pero me parece bien decir que allí se perdió la oportunidad de no pelearnos por si es español o anglicismo, sino de poner el foco en qué poder reclamábamos, si el del ludus o el del game. Se aprende a jugar. Yo creo que no es que se nos olvide jugar, sino que ponemos tantas capas de lo que debemos hacer los adultos que hemos de rascarlas para recuperar lo que era el juego libre. O sea, el problema es que cuando tú pones a alguien a jugar, y yo creo que en esto también coincidimos los dos, trabajamos solo con personas adultas. Entonces yo pongo a la gente a jugar. Desde un Happy Salmon hasta un Possible Mission sobre Agile, me da igual. Y te encuentras que, aquí también depende si han ido voluntarios o no, pero que hay todos unos perfiles de, pero esto se hace, esto no. Entonces el problema no es cuando la gente se quita las capas de lo que se supone que hemos de hacer los adultos, la gente vuelve a conectar y disfrutar. Y podríamos hablar de conectar con nuestra niña interior. Entonces yo creo que más que volver a aprender a jugar, lo que hemos de hacer es volver a permitirnos jugar. Porque no, yo creo que jugar no se olvida, pero sí que no nos lo permitimos. Ponemos demasiadas capas encima de lo que se supone que hacen las personas adultas. Y jugar se supone que, a no ser que lo hagas con tus criaturas, no lo hacemos. Sí, estoy de acuerdo. Yo solo sí que suelo meter el matiz, lo que pasa es que esto ya es discutible para otro debate, en que yo sí creo que los adultos, no en general, porque hay mucha gente que sigue jugando y sobre todo la sociedad pues está cambiando debido sobre todo no a los juegos de mesa sino a los videojuegos. Las futuras generaciones siguen jugando a videojuegos y los juegos de mesa ahora tienen un crecimiento exponencial, pero ni de casualidad llegan al de los videojuegos. Sí que se nos olvida jugar y se nos olvida de la importancia, y es una cosa que yo digo mucho. No somos capaces de decir en público yo no leo con orgullo, porque es un síntoma de ser con perdón de la expresión, un idiota. Es decir, yo no leo, mira, se está vanagloriando de su desconocimiento y su estupidez. Pero en cambio, los adultos sí somos capaces de decir en público con mucha soltura, pues yo no juego porque tengo que hacer otras cosas serias. Entonces, hay una frase que yo utilizo mucho, que viene de Noemí, que lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Entonces, me gusta mucho. Pero claro... Eso viene de Óscar. A ver, coincido, pero yo creo que no es que hayamos dejado de saber jugar. Nos lo hemos... O sea, creo que coincidimos, no lo hacemos y es lo que tú dices. Ahora vuelve a estar el orgullo de lo friki. Pero, y ahí eras tú el que estabas en... No, tú por edad no estabas roleando cuando lo de la ballesta, ¿no? Sí. Yo viví, vamos, la pobre de mi madre pensaba que estaba en una secta metido, perdón. Claro, es que ahí hay toda una parte de social, por eso yo creo que lo tenemos tan escondido que puede parecer que se nos ha olvidado, pero es muy fácil conectar. Es muy fácil conectar y volver a acordarte de lo guay que era explorar y sentirte, pero claro, ahí has de permitirte entrar en un juego y perder.
Y lleva tiempo, entiendo, ¿no? Porque cuando tú hablas de todo esto, yo siempre pregunto si estamos apostando, como tú dices, por el poder del juego. Y hablo de por ejemplo, por poner un ejemplo, ya no voy a dejar las empresas en un lado que quizá pueda costarles más por el tema del rendimiento económico y de las ideas, pero en el aprendizaje formal y no formal. Bueno, si meto no formal están las empresas y diferentes tipos. ¿Estamos apostando por el poder del juego de verdad? ¿O lo hacemos solo para quedar bien? Y me explico. Noemí ya me conoce, y la gente que me conoce, pues es verdad que creo que todos los que empezamos de la quinta, pues hace 5 años, 6 años con los máster, hemos tenido una deriva de ultramotivación con la gamificación y hemos ido derivando en una crítica no destructiva, pero sí con cierto grado de madurez y de visión a base de lecturas y de proyectos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo una cruzada personal contra varias herramientas, ¿no? No me gusta el Clash Dojo y lo digo públicamente en todas mis formaciones, pero es que además, y es mi opinión personal, y no digo que sea opinión de todo el mundo, yo detesto Geniali. Lo detesto. Ay, no. Ahí, ¿veis? Ahí porque ¿están demasiado de acuerdo? No. El problema de Geniali es el marketing de Geniali y luego un montón de gente que se apunta a. Y es decir, con Geniali gamifica. Y luego, o sea, es como si me dices, con una sartén haces de, yo qué sé, de Karma Ruscalleda. Pues mire, no. Mire usted, es una herramienta. Es una herramienta, en mi opinión, súper útil. A mí me encanta y yo la uso mucho. Ahora, es una herramienta para hacer presentaciones interactivas. Entonces, si tú te vas, yo en las formaciones les cuento que yo hago cómo hacer formaciones más que es cuando les meto el poder del juego, pero en el nombre se llama de otra manera que yo. Cómo motivar a tus alumnos en formaciones, pero esto lo hago yo en hospitales, quiero decir, en sí. Claro, yo les explico, ¿qué tiene el juego? Pues tiene interacción, tiene capacidad, tú construyes, tú tal, vale, pues Geniali te permite interacción. Es como si me dices que el Menti gamifica, no, mire usted, el Menti te permite hacer unas nubes de palabras preciosas y son herramientas útiles. Para mí el problema está ahí, que Geniali, que yo creo que lo han hecho muy bien, han visto. O sea, yo cuando explico Geniali digo, yo no estoy de acuerdo con las categorías. ¿A qué llaman gamificación? ¿A qué tal? Ahora, las plantillas me parecen útiles. Ahora, decir, en una hora aprende a gamificar porque vas a aprender a hacer un Geniali, pues estamos cayendo en el fast food. Me has convencido. En la moda. Mira, tienes razón. Lo voy a seguir sin usar, pero a ver, creo que tú explicas. Sí, me has convencido, es un argumento de peso. Es verdad que no detesto Geniali como empresa, principalmente porque no la conozco, pero sí detesto el exceso en el uso. Es decir, he hecho este proyecto y lo he hecho yo digo Geniali porque soy así. Además son de Málaga, o sea que... bueno, pues yo digo Geniali. Málaga. Bueno, que lo desconozco, y seguro que son unas personas extraordinarias, pero ahora ludificar o gamificar, o como le salga de las narices llamarlo, es hacer un Geniali. Pero no solo eso, yo me acuerdo que hablaba con un amigo, bueno, con un amigo no, con mi querido amigo Jordi, y ahora resulta que a los breakout digitales hacen en Geniali. Sí. Y me decía, ya, pero eso ya existía en los 80. Y digo, sí. Y me decía, sí, eso se llama aventura gráfica. Y digo, ¡ostras! Claro, claro, pero es que el camino corto, el reduccionismo excesivo, bajo mi punto de vista, repito que es un punto de vista personal y con respeto absoluto a todo el mundo, voy a intentar simplificar al máximo, hacerlo lo más bonito posible para llamar la atención. Pero el fondo, lo que es el fondo, está regular porque no tengo el tiempo necesario para invertir en probar juegos. Y te lo digo con respecto a al mes pasado, disculpad, que estuve con Flavio, ¿no? Con Flavio, gracias. Vale. Con Flavio, es que soy malísimo para nombre. Con Flavio escribo, que además fue muy majete. Y en un libro que es el de Michel Matera, el de Explora como un pirata, lo dice falsos mitos. Tienes que saber jugar para poder gamificar. No es cierto. Y yo digo, no, lo siento en el alma, pero y yo he tenido debates con personas que me dicen, Pepe, pero es que no es necesario saber jugar para poder ludificar. Digo, es que ahí está el problema. Es que entonces nadie está apostando por el poder real del juego. Mira, dos cosas. Y yo te hablo de cómo yo hago las cosas, evidentemente no porque yo sea ejemplo de nada, sino porque las hago como creo que se han de hacer.
Yo en los cursos de 16 horas les explico Geniali en la última hora. Es decir, el último día ven un Geniali y lo hacen. ¿Por qué? Porque yo quiero que accedan a las herramientas cuando les he machacado de ¿qué juego? ¿Qué dice Wizinga del juego? ¿Qué nos pasa cuando jugamos? ¿Qué motivaciones hay detrás? Que si el flow, que si el emission key, que si el RAM, que si la importancia de los extrínsecos, de los intrínsecos, de las palancas, de qué mecánicas, qué nos pasa, boom, 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 boom. Y cuando te he explicado todo esto, te digo, vale, ¿y si ahora te quieres poner a hacer algo y después de analizar proyectos? Entonces, que sepas que cuando sepas lo que tienes que hacer, esto te va a ayudar. Creo que el problema es empezar al revés. Creo que el problema es decirte, ya tienes la solución. Ya tienes la herramienta y con esto aprendes a gamificar. Pero esto pasó también con Kahoot. Te voy a cambiarla, a mí me hace gracia. ¿Quieres cambiar el nuevo paradigma del aprendizaje? Ludifica y vas... No, a ver, vamos con calma. Y cómete una pastilla y... Vale, es que además hubo un debate, el debate este sobre jugar o no, que a mí me parece terrible, o sea, yo es lo único que les digo a los alumnos el primer día. Si quieres utilizar, además, en plan, si queréis utilizar el aprendizaje de las alcohol, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Y ya a partir del segundo día todos me miran y me dicen, jugar, digo, muy bien, hala. Y es que una persona puso un ejemplo que a mí creo que define perfectamente las maneras de entender el mundo. Dijo que para ser youtuber, una persona que defendía que para gamificar no hay que jugar. Es que no recuerdo si dijo que para ser youtuber no hay que saber de cine. Sí, algo de eso iba. Pues muy bien, si tu referente en la vida son los youtubers, gamifica y no juegues. Mis referentes en la vida son otros. Es que es eso, o sea, es que youtuber es decir... Hombre, que hay youtuber que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero entiendo el concepto, que para ser youtuber no hace falta saber de nada. Otra cosa es que haya youtubers que saben. Pero esto lo que venía a decir es, oye, que para ser youtuber no hace falta nada, perfecto. Si ese es tu argumento, si esa es tu manera de enfrentarte al mundo, vale, es que no hace falta de nada, no. Ni éticas y vamos. Pero es que yo creo que, por ejemplo, hay eso, es que hace falta algo. Yo digo mucho lo de que la frase que dicen que es de Roosevelt, pero yo se la pongo a Spider-Man porque creo que es mucho más guay que la diga Spider-Man. Y es, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si decimos que el juego es muy poderoso y que activa superpoderes, si nos ponemos como profesionales a trabajar con el juego, hemos de ser conscientes de la responsabilidad. Yo siempre intento hacer un ejercicio que es, bueno, un ejercicio que es una supira tontería, que es, alguien de aquí me sabe decir la definición de gamificación y mucha gente levanta, no, es la aplicación de mecánica dinámica elemento de juego en entorno que nadie sabe lo que significan, pero bueno, y después pregunto, ¿me podéis definir lo que es un juego? Y nadie sabe definir lo que es un juego. Entonces, una mecánica. Es curioso. No, pero yo, pues, mira, no, una de las cosas que... ¿Y sabes quién me ha ayudado mucho a entender lo que es una mecánica? Mucho más que cualquier persona que ludifica. Además te digo, Shay e Irra de Llama dice, he aprendido con ellos, hombre, lo que no he aprendido en el máster y he aprendido muchísimo. Pero eso es otra historia porque además, a ver si los engaño, sobre todo a Shay, a ver si la engaño para que venga. Bueno, Shay e Irra, los dos que son pareja, de diseño. Entonces, he aprendido mucho, pero me resulta curioso que la infoxicación excesiva y el exceso de información haga que la herramienta pese mucho más que el concepto. Y empecemos a crear ludificación basándonos en Pinterest de otras personas y en proyectos por encima de dedicar tiempo a leer conceptos, que es una cosa que es verdad, que yo entiendo que yo soy muy soporífero. Yo lo acepto, porque la gente a veces lee el blog y dice, oye, Pepe, tío, de esta entrada pues yo no he entendido absolutamente nada, que debe ser, que bueno, debe estar bien, pero no he entendido nada. Yo necesito ejemplos, y yo digo, es que los ejemplos, yo entiendo que tú los debes conocer cuando tú tengas la capacidad crítica basada en el conocimiento para poder decir, este ejemplo no me gusta o este ejemplo sí me gusta, pero no porque el Geniali, y cuando digo Geniali digo Clash Dojo o digo Wix, que yo soy muy fan de Wix, pero sabiendo que Wix, pero es que nadie dice, hago Wix, luego gamifico, ¿no? Y el Wix es una plataforma maravillosa para poner candados y tal, que yo la uso, pero es que no deja de ser una plataforma. Y es verdad que sí que estoy viendo, y lo hablaba con Flavio hace un mes, que no hay una guerra abierta, pero sí hay cierta discrepancia entre la gente que lleva camino de jugar y la gente que se incorpora de nuevas por el término de gamificación. La gente que lleva camino
durante mucho tiempo con el juego, mira la ludificación así de reojo y dije, esos son falsos, no son true believers. Yo que llevo jugando y venciendo a dragones y rescatando a príncipes en castillos y tal, yo los sí. carnés, No, pero yo no estoy hablando ya de carnes, estoy hablando de que la gente que tiene una experiencia en el juego le tiene mucho respeto porque entiende todo lo que hay atrás. Entonces, la gente que entra por la ludificación entra diciendo, va, ludificar, hey, un curso de 20 horas y aquí todo chascate, dame una pildorita de 2 horicas y yo con eso me cambias la vida y no. Pues la ludificación del juego es una herramienta más. Entonces, correcto. Lo que sí entiendo, y es una cosa que estamos hablando, es cuánto pesa la herramienta actualmente y cuánto pesa el concepto. Porque se estudian realmente conceptos, se lee, cuando tú dices bibliografía, que eso hablaremos al final, de a quién recomendamos leer y el qué. Cuando tú recomiendas, aparte de que cada ser humano, por supuesto, tiene que hacer su framework para dejar su marca, he hecho un framework, pero yo lo he hecho en un Word, dice el otro. Cada señor. Sí, bueno, pero eso es un problema de testosterona que tenemos los hombres. Exacto. Vais marcando terreno cual perricos todo el rato. Sí. Coincido, ¿eh? Un instinto que además no me puedo creer que tú no hayas dicho, no hemos dicho que tengo un podcast. Bueno, pero eso espera, que todo llega. Depende a quién le des. Vuelvo a lo de los términos porque además yo el otro día puse, creo que fue un tuit o lo puse en el blog, ya ni me acuerdo, que es lo de, yo siempre explico que poder del juego son 4 cosas: juego libre, ABJ, actitud lúdica y gamificación. ¿Y cuál os suena? Y en los cursos de profes, la gente evidentemente juego y luego gamificación. Pero ¿qué están llamando gamificación a la ABJ? O sea, es que están llamando gamificación a la ABJ. ¿Por qué? Porque se ha puesto de moda lo de gamificar, porque tú antes hablabas si hablamos de la educación no formal, aquí en Cataluña, la educación no formal, que es una cosa que me cuesta mucho traducir, que es todo el concepto de los splice, que para entendernos serían como los scouts, sin todo el componente que llevan los scouts como historia scouts. Aquí esto está súper implantado. Y yo cuando hago cursos y hay alguien que viene del mundo del Yaura, de la educación no formal, me miran y me dicen, pues si esto es lo que llevamos haciendo en los splice toda la vida. Digo, correcto. No, ahora vamos a ponerle narrativa. Claro, cómo se han hecho todos los campamentos toda la vida. Adaptación de juegos, un Jungle Speed con la botella en medio, eso se ha hecho toda la vida. Hombre Lobo de Castronegro, ahora lo llamamos Among Us y resulta que lo hemos de convertir en Among Us. Eso se ha hecho toda la vida con todos los nombres, con lo cual el poder de juego ha estado. Lo que pasa es que lo hemos dejado para los adultos, para los menores y para educación de Ayaura, porque era como, bueno, era el tiempo libre. En el colegio no. Ahora se empieza a volver a hablar del poder del juego en educación, lo que pasa es que le llamamos gamificación. Y una cosa que has dicho y para mí es súper importante, aquí saco la otra pata, que es la de experta profesional, llámalo como quieras, de recursos humanos y habilidades, que llevo dedicándome a esto 20 años. Más, soy una señora mayor. Y es que, no, con un juego se trabaja el trabajo en equipo. Espérate ahí. Con un juego se ponen en evidencia de una manera rápida y concentrada en el tiempo un montón de situaciones. Ahora, para que eso de verdad sea trabajar el trabajo en equipo, punto número 1, tú como profesional has tenido que saber elegir el juego, spoiler, hay que conocer muchos juegos, y saber adaptado o modificado el juego a ese grupo, a ese tiempo y demás. Luego, has de crear una situación de juego y luego la has de explotar a través del análisis, y eso lo has de conectar con los conocimientos de trabajo en equipo, negociación, comunicación o lo que quieras. Y para eso hay que saber de juego y de habilidades. Y eso es la persona profesional. El juego es la herramienta que te permite poner eso, como lo es muchas otras cosas. Ahí sí. Coincido mucho. Hace falta una persona profesional al lado de esa herramienta para que sepa utilizarla. Yo a veces también creo que nos emocionamos todos y todas con los juegos y creemos que es la panacea infinita. Y no, desarrolla habilidades transversales, sí, pero
si nos ponemos en ese plan, hacer una tortilla de patatas también. Correcto, yo he Y no trabajado no existe aprendizaje basado en tortilla de patatas. en cocina, genial. No, sí, pero quiero decir que los juegos tienen una serie de beneficios que pasan por su reglística, por sus componentes y por el tiempo invertido que tú tienes que invertir en el juego para que eso cree un espacio donde poder probar, fallar, aprender, y luego te tiene que llevar una reflexión con un profesional o con una profesional que te haga reflexionar sobre eso y que te transfiera el conocimiento oportuno que tú te tienes que llevar, porque si no, al final pasa algo que pasa habitualmente, de que te has ido jugando un juego y dices, me lo he pasado bien, pero ¿te has llevado algo? Pues no lo sé, no lo tengo claro. Siempre te llevas algo, pero tiene que estar muy bien guiado. Por eso yo creo que es importante, una cosa que tampoco se hace mucho, de hablar de los límites y de los errores de los juegos. Siempre se habla de los beneficios, que tiene muchos beneficios, y no seré yo el que lo ponga en duda, sobre todo los juegos de rol. No, todos los juegos lo tienen, pero se habla poco de los límites. A mí me gusta mucho hablar de los límites de los juegos. Noemí, ¿cuáles son? ¿Hasta dónde puedes llegar con un juego? O sea, ¿cuáles son los límites que tiene un juego? Un juego vale para todo. Y te pongo un ejemplo, y voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Y esto es abogado del diablo, pese a que en mi opinión coincide en unas partes y difiere en otras. Venga. Imagínate que tú tienes un aula, y pongo un aula como puedo poner una empresa o puedo poner una ludoteca, y llega una pandemia mundial, ¿vale? Y tú usas los juegos. Uh-huh. Y bueno, y llega la pandemia y tienes que hacer teletrabajo. Y ahora el reto es cómo llevar el juego sin poder tocar los componentes. Ese es el reto, cuando en realidad el reto no es ese, el reto es cómo sobrevivimos todas y todos y cómo hacemos un entorno. Y te pones a pensar cómo llevar el juego al aula. Pues es que igual, pero es mi opinión y te estoy haciendo, repito, abogado del diablo, para que la gente, las personas que lo escuchen lo tengan claro. Es que igual el juego tiene unos límites. Es que si no puedes tocarlo, si no puedes estar alrededor de una mesa, si no puedes esto, los beneficios que te aporta el juego se reducen drásticamente, que no quiere decir que no lo puedas usar, quiere decir que tienes que medir muy bien el esfuerzo de utilizar ese juego adaptado al máximo en una situación concreta con el beneficio que te va a aportar. Es que igual, si eres manco no puedes utilizar un martillo, que sí, con la boca igual le puedes dar, pero no funciona igual. Es que creo, y es una opinión y ya termino, que a veces intentamos forzar la máquina para que entre, pese a que hay veces que no debería entrar y no hace falta que entre. Entonces, ¿cuáles son los límites del juego? Vale. Plenamente de acuerdo. Un previo es que yo creo que más que los límites del juego, que llegaré, lo que hay que conocer muy bien es qué pasa con un juego. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Among Us, que ahora todo el mundo lo usa, para mí es el hombre lobo, ¿vale? Claro, a mí cuando dicen, no, el Among Us te permite trabajar negociación y convencer y asertividad. Vale, yo lo uso mucho en valores. Vale. Lo usas mucho en valores contextualizando que vamos a hablar de que una persona ha de mentir y de que vamos a ver lo bien que miente una persona. Porque yo no tengo muy claro si esos son los valores que queréis transmitir. Entonces, si lo que tú quieres es trabajar la manera de convencer, vete a un cooperativo mucho mejor. Es decir, yo creo que los límites del juego hay un previo que tienen que ver con los límites de conocerlos y de saber usarlos, ¿vale? Y ahora tú decías, el reto de llevarse el juego a la pantalla. Ese ha sido mi reto, ese fue mi reto en el mes de abril. Y sí que era mi reto porque yo tenía que explicarlo. Y yo me planteé esto mismo que estás diciendo. Yo pensé, es que yo era cursos de profes. Es que ¿cómo? Que yo cuando en verano veía a la gente diciendo, voy a preparar la gamificación, pero si el objetivo este año es salir vivos, literalmente. O sea, si el objetivo este año es salir vivos, literalmente, entonces, yo que defiendo que el juego es una herramienta, que la defiendo a muerte no, que la defiendo muchísimo, que la gente siempre me dice, se te nota la pasión, me lo creo, no sé hacer las cosas de otra manera. Pero yo soy la primera que tenía mis dudas y que incluso se lo planteaba. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que lo agradecen mucho porque se están quedando con una cosa a la que le hemos quitado valor, que es el juego por el juego o el juego como simple catalizador y motivador.
y este es simple muy entre comillas. Es decir, las horas por Zoom son terribles y además yo obligo a que la gente ponga cámara, porque yo me niego a ser... soy música de fondo si estáis escuchando el podcast, si estoy en clase, estoy dando clase y es una clase presencial. Es decir, tú has de estar de cuerpo y de mente presente. Entonces eso cuesta mucho. Pues si los conectas con un juego en el que todo el mundo se ha de ver, ya lo tienes. Es decir, yo creo que muchos se están quedando con el juego como herramienta, como elemento que te pone en el aquí y ahora, que te sitúa, que te permite discernir. Y yo eso creo que ya es mucho. Y luego estamos trabajando determinadas herramientas para trabajar conceptos. ¿Por qué? Porque evidentemente el reto fundamental no es este año llevar el juego a las aulas. Creo que no lo ha sido nunca. Pues desde luego este año las aulas tienen un montón de retos. Ahora, una vez se llega a espacios en los que más o menos están, se encuentran con la distancia y ahí el juego ayuda, porque hacer un timeline ayuda para recordar conceptos, por ejemplo. No sé si te he contestado, porque me he ido a límites muchos. Yo me acuerdo en el máster, este fue un ejercicio que hice y en un blog que yo tenía en IEBS, y creo que dije que las relaciones yo creo que en aquel entonces dije algo así como que se gamificaban las conductas, pero no las emociones, ni las relaciones. Que tú podías gamificar quién hacía las tareas en casa, pero que eso tenía que ser sobre una base de qué era una familia y qué tipo de relaciones se establecían, y que eso no dependía de un avatar. Es decir, que el respeto y la igualdad en una casa y el entender el propósito, que es que la casa esté limpia y recogida, nos hace bien a todos y por tanto es responsabilidad de todos, que será un previo. Que hacer una lista estas de tareas que se pusieron tan de moda hace 6 años te podía servir, que las relaciones no se gamifican, ¿no? Puedes jugar al Focus Glove, pero ya Black Mirror nos ha demostrado que no es una buena idea meter elementos de gamificación en las relaciones, y creo que acabé con algo así como que no se podía gamificar lo que está alrededor de la muerte o algo así. Me puse como... Te viniste. Fíjate tú, es que no sé cómo recuperar ese blog. Sí, yo quiero ver esa entrada, me parece fascinante. No se puede gamificar la muerte. ¿Sí? Bueno, espera, que un Genially te ayuda bastante a hacerlo. La muerte. No, yo me refiero a lo siguiente. Cuando hablas de limitaciones de los juegos, yo hablo de número de participantes y cómo a veces forzamos a ampliar los participantes. Hablo del espacio del juego, hablo de la duración en el tiempo, hablo de la complejidad de diseñar, como hablé con Flavio la anterior vez, un serious game, que muchas veces queremos que sustituya un juego a un ser humano cuando eso es técnicamente imposible, y metemos información hasta hacerlo soporífero y crear un juego serio o con propósito. Creo que tiene unas limitaciones básicas. Por ejemplo, tú sabes que yo, antes que jugador de mesa y que videojugador, soy jugador de rol. Yo creo que el rol tiene infinitos beneficios, y para mí, pero esto es para mí y es subjetivo, es el medio de entretenimiento definitivo, y creo que es una piedra angular sobre la que construir nuestra imaginación y potenciarla, y por tanto la creatividad, pero creo que tiene unos límites muy marcados, que es el número de jugadores y jugadoras que pueden participar en la escena. Y a veces sí es verdad que tendemos a poner a prueba esos límites y a llevarlos y a destruirlos, y es entonces cuando el juego se quiebra, ¿no? Es como aquellos juegos de 2 a 16 jugadores, me está estimando. Si es de 2 a 16 jugadores, es de 10 a 16, pero no es de 2 a 16. Pero es que yo eso no lo llamo límites, yo lo llamo los elementos. Y eso es precisamente lo que yo hago que analicen los profes en ABJ. Es decir, yo les hago que un juego y que analicen eso. ¿Cuántos jugadores tiene? ¿Qué componentes tiene y de qué tipo son? ¿Qué mecánicas? ¿Qué dinámicas? ¿Qué se aprende tal cual? Y luego digo, vale, y ahora, para usarlo, piensa en función del objetivo qué cosas te vas a quedar y qué cosas vas a modificar. Y los límites, el número de jugadores es algo que hablamos normalmente porque es algo que les pasa en las aulas. Ellos en las aulas tienen, iba a decir 20 en el mundo ideal y con COVID, más 25. Entonces les digo, vale, pues tú has de pensar, si este juego con esa mecánica y lo que ha provocado te gusta, vamos a mirar, ¿el juego tal cual se puede llevar a 20-25? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa con las dinámicas si mantengo la mecánica y amplío jugadores? ¿Y qué pasa con los componentes? Hay juegos que los mismos componentes, un timeline entre 25 se podría hacer,
Si pongo las cartas grandes sería un mural. Un juego que dependa de cada uno sus losetas, no. Entonces, a eso que tú llamas límite, yo para mí son los elementos, que no componentes, con los que les pongo a analizar. Esto es la deconstrucción. Entiende un juego, segméntalo en esas partes y empieza a ver cuáles quieres, cuáles necesitas y cuáles has de modificar. Y mira si es posible. Si subo jugadores sin tocar componentes, ¿qué pasa? O sea que yo no lo llamo límites, sino precisamente para mí ese es el espacio de diseño de la BJ. ¿Y cuándo llegará ese momento, Noemí, en que nos pongamos todos de acuerdo? Y esto va con la penúltima pregunta. Ese es un proyecto. Sí, pero a mí los proyectos me parecen muy bien. Pero pongámonos de acuerdo. Sí, pero es técnicamente imposible por la testosterona de que cada uno tiene que tener su framework y su forma de... Que me incluyo, que me incluyo, no es que yo sea... Yo soy... Si hay aquí un llanero solitario, soy yo. Entonces, mi penúltima pregunta es... ¿Seguimos? Yo creo que sí. Venga. Pese a que yo he evolucionado, yo creo que el conjunto sigue. ¿Seguimos en el nivel 0? O sea, quiero decir... No. Y esto es una cosa que hemos hablado muchas veces. ¿Cuándo vamos a crear niveles de... ¿Cuándo vamos a dejar una formación? Y yo lo hago porque creo que seguimos en el nivel 0, de decir que la gamificación y la utilización de elementos, mecánicas y dinámicas es un entorno lúdico y voy a explicar lo que es una dinámica, una mecánica, un elemento y vamos a jugar. O sea, ¿cuándo va a haber una formación? No digo una formación, digo una divulgación o digo un espacio donde, digamos, ahora estamos en el nivel 1 o en el nivel 2 y te pongo un ejemplo. Vamos a ver qué mecánicas son válidas y qué mecánicas no son válidas. Pero para... ¿Cómo? ¿Válidas para qué? Para aplicar en un aula, por ejemplo, o en un entorno de aprendizaje y que no se generen sobrecomplicaciones o no se generen dinámicas nefastas. Vale. Por ejemplo, se habla mucho de los roles ocultos. Los roles ocultos a mí me ayudan... Eso... Se ha creado un espacio para ver si el rol oculto es válido o no es válido porque tiene cosas buenas y luego tiene cosas, pues quizá un poco más regulares, pues como que se miente más que se pestañea. Y dice, a mí me sirve mucho para identificar a una persona que se sienta apartada del grupo, pero claro, lo identificas cuando públicamente le apartan del grupo. Igual no es muy agradable para esa persona jugar ese juego y que le aparten públicamente para que tú puedas identificar claramente que esa persona está... Y no hablo solo de educación formal, hablo de informal y hablo de no formal y hablo de estar con el grupo de amigos. O yo qué sé, movimiento por el tablero. El movimiento por el tablero se puede usar. Oye, sí, a mí, Pepe, me va muy bien porque además incluso para la ludificación me sirve muy bien crear un mapa. Oye, pues movimiento por el tablero es una mecánica que se podría enseñar de inicio y además vincularla con el viaje de la heroína o del héroe y moverlo. Oye, pues vamos a dejarla como que sí se puede, pero ese trabajo no se ha hecho aún de decir qué mecánicas son válidas o mejoran el onboarding de los jugadores y jugadoras, el acercamiento a la experiencia y qué mecánicas no. Ya sabemos que la gamificación y la utilización de la mecánica de elementos, ¿qué dinámicas queremos proponer? ¿Qué dinámicas serían las idóneas en un primer nivel? ¿Vamos a hacer más niveles? O sea, ¿seguimos en el nivel 0 explicando lo mismo todo el rato? Yo todos los libros que me leo, incluido el mío y todos los que me he leído, estamos en el nivel 0. Que sí, que todos hablamos de Marlesky, de Mihai Csikszentmihalyi, que todos hablamos de que sí, que está muy bien. ¡Ay, que lo has dicho! Y vuélvelo a decir, No lo voy a decir más. No, pero tú me entiendes. O sea, quiero decir, tú me entiendes, ¿no? Que no quiere decir que tú, como profesional, no hayas evolucionado. No estoy hablando de eso. Que sí. Evoluciono, vamos. Que tú evolucionas, yo evoluciono, Emiliano evoluciona, Inma evoluciona, todo el mundo evoluciona, sí, pero yo hablo como conjunto cuando Gardner incluyó a la ludificación y luego la sacó, cuando das una formación o cuando haces algo, algún día vamos a decir, bueno, ya está bien, ¿no? Venga, vamos a hablar de diseño y de cómo el diseño impacta en la adquisición de habilidades. Venga, lo que hace Flavio, ¿no? Para mí eso es un nivel más. Vamos a hablar de soft skill, habilidades blandas y cómo jugando a videojuegos. Para mí eso es un nivel más, una especialización que me parece más que interesante. Mucho más que interesante. O cómo los juegos de rol pueden fomentar la creatividad desde un punto de vista imaginativo y qué técnicas narrativas. Perfecto, pero ya estamos dando un pasito más. O que vengan unos diseñadores que sí saben diseñar juegos y me expliquen cómo diseñan ellos los juegos y me ayuden a crear. Venga, pues vamos a la BJ y vamos a otra. Pero estamos en el nivel 0, estamos en el nivel 1. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Renegamos de todo o nos juntamos y lo hacemos crecer?
Seguimos Vale, en el nivel 0. La pregunta inicial es, ¿seguimos en el nivel 0 o no? pero has dicho un matiz. Vaya dos, todo el rato con... ojo, porque has dicho una cosa que a mí me resulta peligrosa y es, digamos, que mecánicas sirven para no. Y los roles ocultos, te he puesto yo el ejemplo antes, yo soy súper crítica. ¿Por qué? Porque creo que a mí que me digas que en valores utilizas el hombre lobo, revisemos qué entiendes tú por valores y qué entiendo yo por valores. Entonces, me parece que lo que sí que es importante es que entendamos bien eso, las mecánicas y las dinámicas y las experiencias de juego. Y que si yo, como tutora de un grupo de adolescentes, quiero trabajar el conflicto, lo que voy a empezar es diciendo, este es un juego donde una persona de mentir. Y al final revisaremos qué tipo de comunicación hemos tenido. Pero voy a poner el foco en que estamos partiendo de una situación que no creo que sea la más ética, o sí, según qué estadios. Con lo cual, más que mecánicas buenas y malas, porque entonces caemos a lo de antes, ¿no? Dame listas. Yo llevo trabajando más de 20 años en habilidades. Dime cómo se trata a este tipo de persona. Pues es que ni hay tipos de personas. Las personas somos mucho más complejas que un tipo de player o un color según el test de no sé qué que nos hagan. Y por supuesto no hay una única manera. Pero hay que entender distintas maneras. Entonces sí que haría más entendamos bien las mecánicas, qué pasa, qué nos provocan, cómo son de fáciles o de difíciles o qué complejidad tienen para diseñar y qué efecto tienen. Y en eso no estamos. ¿Estamos en el nivel 1? No. Colectivamente creo que no. Otra cosa es que no somos capaces de organizarnos. Y esa es una de mis grandes reivindicaciones, deseos, proyectos de acabar montando algo o no. Pero mira, tú y yo nos conocimos en el Gamification de Madrid, ¿verdad? En el de Barcelona, te conocí yo a ti. Barcelona, vale. Cuando se hacía en Barcelona hace más años que la tos, y yo te conocí con la camiseta, creo recordar, de Marimba. Era Marimba, éramos staff en el de Barcelona. Yo no sé si fue, pues del de Madrid, que hice un post que el otro día lo revisaba, escribí algo, no, en el de Madrid estaba que volvió Isidro, que para mí es uno de estos... Pero no fue el Gamification, es que me he revisado tu blog antes de hacerte la entrevista, fue en la JGA del 2017. No, en el de José Carlos, no, te hablo del Gamification. Te hablo un Gamification que se hizo en una especie de sala de actos, sí, que estaban Coupens y que estaba... Que sí, que yo ahí hablé contigo más tiempo, sí. No, pues ese que estaba Emiliano, yo recuerdo que sigo pensando lo que pensé después de aquel día, que era eso. Yo no quiero ir a más charlas donde me expliquen qué es el juego. No porque yo me lo sepa de maravilla, primero porque quiero otros, o sea, y es lo que porque además dijimos porque es una conversación que hemos tenido con varias personas en múltiples espacios. Necesitamos que siga habiendo momentos de hola, bienvenidos al poder de lo lúdico, hola, vamos a entender que es un juego, hola, qué nos pasa cuando jugamos, hola, tipos de juegos, hola, te explico ejemplos, y luego necesitamos muchos niveles, no sé si 2, 3, 1.5, me da igual. Necesitamos formatos para encontrarnos y dejando los seguitos en la puerta y dejando que la mayoría comemos de esto, que es la gran diferencia con educación, vamos a empezar a ponernos de acuerdo. Vamos a empezar a ver si un montón de gente podemos llamar a las cosas igual para no volvernos locos. Vamos a empezar a compartir. Y yo llevo muchos años diciendo que hemos de hacer eso. No he encontrado la manera, tampoco pretendo encontrarla yo sola, pero ahí sí que creo que nos falta eso, es decir, nos falta crear espacios que no sean solo para decirle al mundo, hola, somos las gamificadoras, sino espacios de debate, de co-creación. Y al final lo hemos hablado muchas veces, los hacemos cuando podemos cara a cara alrededor de una mesa y si no, en charlas que tenemos un montón de gente. Con lo cual creo que como colectivamente estamos en el 1.1, es decir, al menos ya hay varias definiciones y hay varias maneras, individualmente estamos en distintos espacios y hemos de crecer y no sé si será una disciplina o no, o qué narices. O sea, que aún queda crecimiento. Bueno, que sí queda todo el del mundo. Ahora, pues eso, con los límites de que los que somos consultores y consultoras, que nunca he tenido muy claro qué es eso, comemos de esto. Entonces, lo de compartir maneras que nos funcionan y reconocer errores y tal,
pues lo haces en entornos muy seguros de gente con la que te sientes muy cómoda. Y eso hemos de ver cómo lo podemos hacer, si es que se puede hacer, o al final es un deseo de un mundo mejor y no es posible, no lo sé. ¿Quién lo sabe? Mi fe en la humanidad está regulera, pero aún hay gente que vale la pena. Y vamos a terminar haciendo referencia al último episodio de un podcast donde Noemí participa, que ya se lo he dicho, yo lo tenía preparado para terminar. Yo no me lo puedo creer. Play Like a Punk, con la maravillosa, estupenda y fascinante Katy Hernández, que tiene un podcast lúdico y feminista que recomiendo encarecidamente desde este humilde y pequeño rincón que visiten todas las personas que puedan, porque además es súper didáctico y ayuda mucho, como es en mi caso, a revisionar muchas cosas. Entonces, en el último programa tienen una entrevista con uno de lo que es mi referente, además le tengo mucho aprecio, que es Emiliano Labrador, que es otro doctor. Y dicen algo guay, ¿no? Pero yo no quiero... Lo voy a citar textualmente antes de terminar. Queda en la mano de los estudios de videojuegos usar el color como lo que es, un instrumento que refuerza el discurso narrativo con infinitas posibilidades. Pero a mí esto... es que mola mucho, pero yo siempre digo que queda en la mano de las personas que lo llevan a cabo usar el juego como lo que es. ¿Sí? Un instrumento que refuerza el aprendizaje con infinitas posibilidades. Es que creo que esta frase y este párrafo encaja perfectamente. Y es que creo que nos tenemos que poner de acuerdo, todas y todos, y empezar a hablar en el mismo idioma, más allá de campañas publicitarias de cada persona que tengamos, que al final el ego es algo que pues es como un gatete, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que darle de comer, pero no lo puedes engordar mucho, no sea que no te puedas mover del sitio y tener que castrar. Y eso a los hombres pues nos pasa mucho con el ego, que a veces lo engordamos demasiado. Uy, que se lo voy a decir a más de uno, esto No, pero es verdad que mucha gente se queja del ego. Yo creo que el ego es necesario para poder, por ejemplo, para poder hablar en público, para darte valor a ti mismo, y hay que trabajarlo. Pero creo que si se engorda demasiado, al final tiene que venir alguien y castrarte para decir, sí, pero... O sea, no eres la única persona que habita en este mundo, ¿no? Rosalía, bájalo, que dice mucho Katy, es una expresión que yo me he quedado. Bueno, sí, no... Cualquier amigo, a mí me han ayudado muchas conversaciones contigo, me ayudó una conversación con Emiliano. Mira, Emiliano es una de esas personas que yo agradezco a mi lado, pues como tú, porque decir las cosas, sois educados y sois amables, pero cuando pides una opinión te dan la opinión buena y la opinión no buena, pero te lo dicen desde el cariño y desde no te lo dicen como, porque es que eres un no, te dicen, mira Pepe, a mí me ha gustado mucho esto y esto, y no me ha gustado tanto esto y esto y esto, creo que se podía mejorar, y cuando lo haces con educación y con respeto es fantástico, porque solo sabes que no sabes nada y que te queda mucho por aprender. Y a mí me ha pasado pues con la editorial, cuando edito los libros, pues yo pregunto ¿qué tal la portada? Y mucha gente, es preciosa, es maravillosa, y de repente una persona sale y me dice, oye Pepe, tío, te escribo por privado, pues que a mí no me ha gustado porque el título no está centrado. Esto fue Diego de Identidad Secreta, que me dijo, oye Pepe, y yo digo, lo respeto y lo quiero un montón, y me dice, es que el título no está centrado y yo creo que esto a nivel de visibilidad en la estantería no va a quedar bien. Y dije, jolín, tío, pues te lo agradezco muchísimo, porque si no... con una portada que había un 7 así y que era que estaba como ladeado el título, y me decía, es que me cuesta verlo porque no está centrado el título, y te lo explica con un conocimiento que claro, esa persona es librera y sabe muchísimo más que tú, y dices, ¿cómo? Que Diego es un amor también. Diego, Identidad Secreta, por favor, comprad este año. Si vienen los Reyes, que sean de comercio de proximidad, por favor. Yo no soy nadie, pero siempre lo diré. Apoyemos al comercio porque está en nuestras manos. Bueno, en nuestras manos no, en nuestras carteras está su futuro. El comercio, como todo lo personal, es político. Y bueno, y sí me gustaría terminar con esta frase, ¿no? Que queda de la mano de las personas que usan los juegos. Usar esos juegos como lo que son, un instrumentos que refuerzan el aprendizaje con infinitas posibilidades, pero que no olvidemos nunca la ética. Y para terminar, Noemí, me gustaría que recomendases un par de libros de autoras y autores para que la gente se pueda descargar cierta bibliografía, libros accesibles o que para ti sean de referencia, uno o dos y ya está. Fíjate que yo creo que sí que te lo has leído el post de hoy. Pongo esa frase del final del capítulo, Emiliano, porque me gustó muchísimo, porque refleja eso, ¿no? Cómo las herramientas
cómo las herramientas son poderosas y nos ayudan de una manera o de otra. Libros, mira, yo la triada que siempre hago es y los tengo aquí además, el juega, mira, un segundo que los cojo, mira. Yo ahora mismo estoy preparando una cosa de poder del juego, estoy preparando 2 cosas en las que hablar del poder del juego. El último quítalo, por favor, que desentona muchísimo. Creo que, y además el otro día, y además creo que lo hice, lo puse en el blog, ¿no? El juego Stuart Brown, ¿no? De eso, el juego, y además es que te explica un montón el juego en animales y cómo el juego es el mecanismo de aprendizaje de nuestra especie y de otras. Creo que es importante, bueno, pues acudir, ¿no? El Homo Ludens, si lo citas, pues está bien leértelo. Y los 2 vuestros. Durante una época también recomendaba mucho, y probablemente sirve, voy. Noemí Blanche, como veis, pues la admiro tanto porque es una persona espontánea que se va a buscar los libros, pero eso es bueno porque quiere decir que alberga conocimiento en su hogar y es fantástico y es maravilloso. No viene impostado decir yo leo mucho, no. Tienes los libros y los juegos repartidos en diferentes pilas. En la casa de Noemí es como un centro neurálgico del conocimiento lúdico en piletas de libros, es como el apartamento 221B de Sherlock Holmes, pero de lo lúdico. Sí, exacto, hijo, sí. No, tu libro, que no es porque lo has escrito tú, es que lo recomiendo siempre porque creo que tiene 2 partes. Una es un amor al rol y a la infancia, que es maravillosa, y luego la otra parte creo que es un nivel 1 de juego maravilloso, es decir, es una primera introducción para profes maravilloso porque trabajas muchos conceptos. El de Jugamos, que además tuve el placer y el honor de colaborar y ayudar un poquito en un capítulo, pues porque es eso, es desarrollar... El mejor libro escrito en español, sí. El mejor compendio de juego escrito en español. Sí. Para mí, compendio. Sí, porque además está escrito eso desde una persona que parte de la esencia del juego y eso lo atraviesa todo y me parece súper importante. Y hace tiempo que no lo ojeo, pero el Unicorn Edition, que es la segunda edición del libro de Marceschi, más allá de que creo que los player types, como de todas las clasificaciones, se ha abusado mucho, a mí me parece interesante la categoría de motivaciones y cómo Marceschi las ha estirado. Entonces, durante mucho tiempo, para trabajar conceptos, es un libro autoeditado que como libro es terrible, pero creo que trabajaba muchos conceptos que a mí en su época me ayudaba a tenerlos recopilados. Ya te digo, hace como más de 2 años que no lo reviso, con lo cual igual ahora lo vería desfasado, pero en su día tenía conceptos que me parecían interesantes. No, y Andrzej Marceschi es un tío que me parece un teórico que tiene cosas que son pajillas mentales, pero otras son súper interesantes, ¿eh? A mí el RAM de Intrínseco me ha ayudado muchísimo, ¿eh? O sea... A mí también, y creo que lo estira y te habla de un montón de motivaciones y sus cartitas tiene componentes interesantes, quiero decir, sí es un teórico, nunca se le ha conocido un proyecto, ¿no? Iker Jiménez dice que están ahí, pero yo nunca le he conocido ningún proyecto. Empezó a trabajar con Ankupen, se supone que los dos se dedican a esto, pero no lo sé, pero es lo que te digo, a mí hasta que salió tu libro y el de Inma era uno de los que recomendaba, pese a estar en inglés. Pues fantástico. Pues nada, Noé, muchas gracias por pasarte por aquí, di tus últimas palabras y aquí lo dejaremos. Las últimas palabras en el vídeo, claro, se entiende. No está el 2020 como para ¿Te imaginas? O sea, no podría vivir, ¿te imaginas? Di tus últimas palabras y pasa algo y nos morimos todos. Y solo queda este vídeo. Que solo poner después de muerto, pues has creado la edición lúdica. Últimas palabras. Últimas palabras para un 2020 desesperado. Pues que ha sido un placer. Compartir estas charlas que por suerte se dan de manera habitual sin cámaras delante, por suerte para nosotros y por suerte que la gente no las tiene que escuchar, y casi un placer y agradecerte. Yo es algo que te he dicho a ti y se lo digo siempre a mis alumnos, tenéis suerte de que Pepe escribe, porque yo soy una dispersa
me conoces, quiero decir, soy una dispersa, entonces yo en el aula disfruto un montón, creando cosas disfruto un montón. Ahora me he vuelto a obligar con el blog, pero es más de ideas y de reflexiones, no soy de conceptualizar las cosas, aunque pretendo hacerlo sobre todo en el campo de igualdad y género, que es como mi proyecto de futuro. Pero yo, mis alumnos están hartos de enlaces al blog de Pepe, porque a mí me ayuda un montón. A mí me ayuda egoístamente como profe que escribas porque es un sitio para citar, pero creo que, que la labor del blog es muy interesante porque has conseguido tener un blog muy bueno que llega a mucha gente y con un punto de vista no desde la complacencia, no desde el adorarnos, sino desde el tratar de ser crítico y reflexivo. Yo creo que eso nos hace muchísima falta. Con lo cual, muchas gracias por el blog y ahora por crear este proyecto y por estar todo el día creando cosas y por hacer libros, que tengo muchas ganas de que me llegue el 7 de mayo. Pues nada, a todas y todos los que hayáis llegado hasta el final, muchas gracias por esta entrevista. Ya sabéis, el formato, 1 hora, 1 hora y poco de entrevista, distendida y sin pelos en la lengua y sin cortes. Esto va sin cortes tal cual. Así que jugad mucho y acordaos de esto, del error también nace el conocimiento. Falla mucho, falla rápido y si puedes, falla jugando. Hasta luego. Hasta luego.